Bueno, buenas noches. Arrancamos oficialmente QR. Hoy en reemplazo de Pablo. Quédense tranquilos, está todo bien, está haciendo algunas cosas. Mañana lo tienen de nuevo aquí. Tenemos un programa cargado de cosas. Vamos a hablar de varios temas que están en la agenda de la Argentina, pero además vamos a hablar del tema Brasil. ¿Qué está pasando en Río de Janeiro? ¿Cómo es la cuestión del Comando Vermelho? ¿Qué está pasando con la Fuerza de Seguridad? Más de 100 muertos. Vamos a trabajarlo aquí con una periodista en Brasil que vamos a entrevistar en un ratito. También en un ratito nomás, el Coqui Capitanich, importantísimo, acaba de ser electo en la provincia del Chaco y queremos discutir con él varios temas, pero entre ellos, una de las cuestiones principales, el gobierno está convocando a los gobernadores a una discusión que, entre otras cosas, pretende que acompañen buena parte de los gobernadores la reforma impositiva, la reforma fiscal, que probablemente le pegue también a los ingresos de las provincias. Y te pregunto una cosa, ¿alguna vez en un programa de televisión escuchaste hablar, te contaron de qué se tratan las tierras raras? Bueno, hoy acá en QR vamos a hablar de tierras raras. ¿Por qué tanta preocupación por las tierras raras? ¿Qué es lo que interesa? ¿De qué va esta cuestión de las tierras raras? Acá te vas a sacar todas las dudas. Pero como arrancamos todos los días, arrancamos con las voces del día. Gran parte de los muertos sean vecinos que no tienen ninguna participación en el narco. Estos combates son más argumento político para llevar pasto a la estrategia de militarizar el conflicto que para realmente acabar con ese flagelo. A mí me parece que si el gobierno le iba mal en estas elecciones se iba a poner más autoritario y si ganaba también. Alerta máxima en las fronteras. Se deben de estar moviendo del lugar de la centralidad del conflicto en Río. ¿Podés llegar a ir preso? ¿Vos estás contemplando la idea? Hoy lo más probable es que vayase una vez que se tomó la decisión de operar en esta dirección, se opera. Si te referís al sobrecimiento de Macri por las tareas de inteligencia a los familiares del área de San Juan, no se podía esperar otra cosa. Todos los que intervinieron son empleados del Calabré. Que si es más amarillo, que si es más violeta. Mira, somos Los Ángeles Lakers, si querés ponerlo de alguna manera, donde tiene la remera violeta con un poco de amarillo. El 15 de diciembre vamos a presentar la reforma desde el Consejo de Mayo, donde está la UIA, donde está la CGT. El problema no es solamente el gobierno, sino la CGT que no hace absolutamente nada para enfrentarlos, ¿no? Estamos en presencia de una regresión absoluta de los derechos laborales obtenidos hasta la fecha. Y esta ley lo que plantea es volver a la época de las cavernas. Vas a cualquier taller y 4 de cada 6 máquinas están cubiertas con nylon. Todo esto va consolidando una verdadera masacre social mientras hay algún sector minoritario que está bailando sobre el Titanic. Y ahora no nos están pagando bien, imagínate con 12 horas, no van a explotar. Me parece terrible, un montón de cuestiones que antes estaban garantizadas en torno al trabajo. Me parece volver a 1900. A ver si se dan cuenta, la lucha es una sola. Esa es la idea que ellos tienen, ¿no? De llevarnos a una sumisión total, a un aislamiento. Mi primer desobediencia es no entregarles el ánimo. Todo lo que hacemos acumula para engendrar algo nuevo, que por ahí ahora no lo vemos, pero que va a aparecer. No me dio miedo porque algo que está arriba y otros que están abajo nos protegen, que son todos ustedes, el pueblo. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Mañana lo tienen a Pablo Caruso nuevamente aquí, quédense tranquilos, no tienen ningún problema de salud ni ninguna cosa, pero bueno, hoy le estamos haciendo el aguante acá con el equipo. Irina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos muchas cosas para hablar. Una tiene que ver con el aparato represivo de Bullrich, que no descansa, de Bullrich y de todo este gobierno, pero algunas buenas noticias de parte del Poder Judicial tenemos. Te adelanto chiquito, sí, pero tenemos una situación olvidada. ¿Te acordás de Beatriz Blanco, la jubilada que fue empujada por un policía? Sí. Bueno, lo identificaron. Finalmente fue identificado, así que es una noticia. Hoy, de todos modos, fue miércoles de represión, ¿no? Otra vez en la plaza. Y vamos a hablar de Libra,
porque la Comisión Libra nos está dando algunas sorpresas, vamos a entrar en algunos detalles donde vuelve además a aparecer la posible responsabilidad de Javier Milei, subida a un antecedente subido, él al antecedente de una criptomoneda. Te vas a sorprender, ¿eh? ¿Te acordás de Julián P? Sí, que no se llama Julián P. Que no se llama Julián P. Sí. Bueno, tuvo que ver también con esta historia. Muy interesante el laburo de la Comisión Libra y vamos a retomar el desaguisado que hizo ayer la Corte Suprema. Muy bien. ¿Qué tal, Hamilton? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va, Hernán? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué has visto? Brasil, mucho Brasil. Vamos a hablar de Brasil y las consecuencias y de lo que está ocurriendo y de lo que se puede esperar. Muy bien. Bueno, tenemos ya en conexión a Jorge Coqui Capitanich, flamante senador electo por la provincia del Chaco. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo te va? Un gran gusto saludarte y a todo el equipo. Bueno, primera cuestión, preguntarte qué reflexión tenés respecto del resultado electoral del día domingo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué lectura haces? ¿Qué lectura haces en la provincia del Chaco en particular, pero naturalmente en el orden nacional con la victoria de La Libertad Avanza? Bueno, respecto a la provincia del Chaco, finalmente el resultado en el escrutinio definitivo arrojó una diferencia de 3.447 votos, o sea, cerca del 0,5% de la diferencia, que fue una elección muy competitiva, que obviamente, siempre digo, luchar contra Trump, Milei y Esdero, digamos, la estructura política no es una cuestión fácil ni sencilla, pero creo que hemos podido galvanizar efectivamente las demandas populares del voto opositor y que no alcanzó por décimas. O sea que esto es un tema que fue una elección muy competitiva. Nosotros efectivamente en la provincia de Chaco teníamos 3 senadores, 2 por mayoría y 1 por minoría. Era la disputa más significativa, y después 2 y 2 de diputados nacionales que se distribuyeron en forma equitativa entre ambas fuerzas. Es decir, nosotros como Fuerza Patria mantuvimos 2 diputados nacionales y perdimos un senador. Esto se inscribe también en una elección que fue muy particular y creo que forma parte de los 42 años de democracia respecto a la pulsión política existente y a las tendencias en materia de voto. Siempre transmito que el voto es una manifestación multicausal, o sea, tiene una motivación multicausal. Entonces, uno puede hacer una referencia de que el voto tiene un componente ideológico, doctrinario, filosófico, que naturalmente en la República Argentina uno puede tomar como un hito histórico, es decir, de saberistas morenistas, unitarios federales, liberales conservadores, radicales peronistas, peronistas antiperonistas, peronistas no peronistas, y hoy son coaliciones dinámicas y flexibles, pero que tienen 2 polos articuladores, que tienen que ver que gira alrededor del peronismo y que gira alrededor del no peronismo. Y donde estamos observando claramente un creciente afianzamiento del voto no peronista, que es una cuestión que determina y circunscribe al peronismo como expresión de primera vuelta electoral en elecciones presidenciales y que en elecciones legislativas puede tener una tendencia declinante en votos. La segunda cuestión es el voto expectativa. Yo creo que efectivamente muchos de los votantes escogieron esta opción de Libertad Avanza en virtud de un voto miedo, que se infunde producto de que el lunes parecía ser que todo el andamiaje económico se caía y que eso podría acelerar un proceso de crisis y de crisis institucional también. Es decir, Trump tuvo un rol importante en la elección. Muy bien, o sea, o sea, acá había que luchar contra Trump y Bessent, digamos, en sus operaciones, que tuvieron un rol significativo en la estabilización base desde el punto de vista macroeconómico, la tendencia desde el punto de vista del tipo de cambio respecto a el voto final. En tercer lugar, me parece que hay una cuestión clave que tiene que ver con el voto territorial. El voto territorial es un tema que se plantea, digamos, en términos de una tensión entre polarización y variantes de tercera vía. Efectivamente, el voto territorial se ha menguado en el peronismo como base electoral y dentro de su red de alianzas entre 1983 y 2025. Efectivamente, después del 2023 hemos tenido una elección que nos ha diezmado en términos de base territorial. Y el peronismo claramente se manifiesta como una especie de confederación de partidos provinciales en donde los liderazgos locales tienen su propia articulación y fisonomía. También el voto sociológico, digamos. Esto yo creo que es un voto
que tiene que ver por su condición social y por sus condiciones de base aspiracional. Y también, obviamente, lo que yo denominaría un voto económico que puede tener ciertas características coyunturales y o políticas. Por ejemplo, aquel que no vota, digamos, acá hay una caída significativa de cerca de 5 millones de votos, de más de 14 millones a cerca de 9, claro, entre la elección del balotaje y la elección legislativa. Entonces, claramente, primero, ¿hay una mengua de votos en la Libertad Alianza? Sí. Segundo, ¿hay procesos de articulación política y alianzas territoriales? También. Es necesario observar que el voto también marca cierta consideración en el sentido siguiente. A partir de ahora, da la impresión de que se viene un punto de inflexión en el esquema de la relación de Milei con sus votantes. Esto claro, significa que ya ha perdido votos y puede perderlo aún más sin resultado. Entonces, claro, él tiene un voto duro y flexible. Un voto duro del 25% y un voto, diría, flexible del 25%, que puede consolidarse al voto duro si efectivamente no hay resultados. Claro. Jorge, te pregunta Irina Hauser. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar, bueno, Milei evidentemente está ahora actuando con cierta rapidez, ya convocó a los gobernadores para mañana, rearmando obviamente su estrategia y de cara a los proyectos que quiere sacar adelante. ¿Qué pensás que puede obtener, por lo menos en el corto plazo, Milei de este encuentro con los mandatarios? Mira, yo la verdad es que creo que se le va a ofrecer la receta más de lo mismo. Eso significa una reforma liberal que pretende esclavizar a los trabajadores, una reforma previsional que pretende excluir del sistema previsional al 40% de la población y una reforma tributaria que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres, con lo cual perjudica la coparticipación y desfavorece significativamente a las provincias. Por lo tanto, la verdad es que sinceramente me parece que es más de lo mismo de una agenda que inexorablemente lleva en los próximos meses a agudizar el cuadro recesivo, porque creo no hay condiciones de factibilidad para que eso se recomponga. Segundo, la destrucción masiva de pequeñas y medianas empresas. Tercero, un incremento sistemático de la tasa de desempleo. Y cuarto, un problema clave de disminución progresiva de expectativas. Y aparte yo creo sinceramente que todo lo que haga el gobierno, en definitiva, es agudizar un programa económico que, por un lado, aumenta las inconsistencias macro y micro y a su vez genera una elevación de la impaciencia social. Con lo cual esto va a desembocar luego en una descomposición del régimen político en donde se agudizan las internas entre los miembros del gobierno y también de los grupos económicos que no logran posicionarse en términos de apropiación de determinado tipo de bienes. O sea, acá lo que ellos van a intentar es claramente profundizar los procesos de privatización a los efectos de ver a quién le toca cada cual. En segundo lugar, la venta de activos por menor valor para tener un nivel de rentabilidad. En tercer lugar, los que ya han ganado y se han saqueado el país y han robado a mansalva, obviamente son los grupos financieros que definitivamente a través de la timba financiera están saqueando claramente al país. Y después claramente lo que quieren es ese modelo que ellos pretenden sostener, que es el modelo de 22 a 25 millones de habitantes. El resto no forma parte del modelo liberal libertario, pero eso va a tener resistencia social y eso claramente es lo que tenemos que nosotros representar en el Congreso. Nuestro gran desafío dentro del esquema del peronismo es básicamente plantear, primero, que nuestra condición necesaria es unir esfuerzos. La segunda cuestión es tener un buen programa de gobierno, construir un liderazgo a partir de la legitimación del voto popular y tercero, efectivamente, equipos capaces de poder gobernar en condiciones de restricciones, porque el gran problema nuestro es que nosotros tenemos un componente que es un vector socioeconómico. Si nosotros no resolvemos los problemas de la gente, claramente ese voto se nos vuelve en contra. Claro. Eso pasó en el 23. Y el problema de estos es que tienen un vector sociopolítico-cultural, digamos. Entonces, ellos, por más que hagan lo que hagan, en definitiva tienen una anuencia y una convalidación de su voto, porque en definitiva trabajan sobre valores, tendencias, creencias y actitudes que se han ido modelando a partir de un proyecto típicamente excluyente y oligárquico que va macerando la cultura popular también. Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Capitanich? Mariano Hamilton, ¿todo bien? Sí, hola. Bien. Yo entiendo que vos lo que estás planteando que es mirar hacia el futuro, preparar un programa para poder gobernar y todo esto que estabas comentando recién. Pero hasta poder ejercer una elección presidencial hay 2 años. Y en estos 2 años van a pasar cosas.
Y lo que va a pasar es lo que vos recién estabas diciendo, reforma tributaria, reforma previsional, reforma laboral. ¿No es el momento que el peronismo se levante y empiece a generar proyectos en lugar de oponerse permanentemente a los que presenta el gobierno? Es decir, ¿qué se va a hacer? ¿Por qué no el peronismo no propone una reforma laboral virtuosa? ¿Por qué no propone una reforma tributaria virtuosa? ¿Por qué no propone una reforma previsional virtuosa? Teniendo en cuenta que todos sabemos que hay problemas en esos sectores. Totalmente de acuerdo, y nosotros lo tenemos. Nosotros tenemos elaborados 100 proyectos legislativos y vamos por 100 más en virtud del análisis que hicimos en nuestra provincia, que son de carácter sectorial. O sea que yo coincido plenamente con eso y lo vamos a presentar. Tenemos perfectamente diseño de reforma tributaria, de reforma laboral, de reforma previsional, de reforma del Estado, porque entendemos claramente que hay que discutir todo. Hay que discutir tamaño, optimalidad, capacidades estatales, fortalezas. Hay que establecer los marcos regulatorios adecuados, porque no podemos delegar eso en un funcionario que se cree iluminado para saber qué es lo que regula y qué es lo que desregula. Esto tiene que ser atribución indelegable del Congreso. Y lo mismo ocurre respecto al tema de la optimización en el uso y en la venta de determinado tipo de activos, que algunos pueden ser susceptibles de hacerlo, pero claramente el producido tiene que ir a un efecto redistributivo para mejorar la educación, o para mejorar la salud, o para mejorar los problemas de distribución del ingreso, que son un problema serio en la República Argentina. Por supuesto que, discúlpame, es cierto, por supuesto que la batalla se tiene que ganar en el Congreso, pero además se tiene que dar una batalla cultural. Es decir, bajarle a la sociedad qué reforma laboral quiere el peronismo, porque yo, que soy peronista, no tengo ni idea cuál es la reforma laboral que quiere el peronismo. No tengo ni idea cuál es la reforma laboral o tributaria que quiere el peronismo. Y no tengo ni idea cuál es la reforma provisional que quiere el peronismo. O sea, hay que salir del huevo, ¿no? Y bajarle a la sociedad esto, porque probablemente esa sea la forma de enamorar después. Perfecto, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. A ver, reforma tributaria. Nosotros creemos que la reforma tributaria consiste, primero, en eliminar determinados gastos tributarios que efectivamente favorecen a los ricos. Y la verdad es que no corresponde efectivamente que lo tengan. El típico proceso que uno tiene que debatir. Segundo, el tema del impuesto a la ganancia y la progresividad y la proporcionalidad para las mayores fortunas. Tercero, obviamente el tema del ejercicio de mayor capacidad contributiva, como por ejemplo, le eliminaron cerca de 0.4 de bienes personales no incorporados al proceso económico y le niegan efectivamente la asistencia financiera indispensable al Hospital Garrahan o la emergencia por discapacidad. Eso por un lado, pero digo, hay muchos componentes que tienen que ver con varias cuestiones que hay que para discutir. Segunda cuestión, el sistema provisional. Es un problema serio discutir los problemas de informalidad. Entonces, la cuestión, quiero discutir esta moneda del curso digital del curso legal obligatorio, eliminar ciertas bases de informalidad, establecer mecanismos que establezcan un régimen alternativo de capitalización individual y obviamente con cobertura del sistema de seguridad social mucho más progresivo. Y eso, digamos, puede funcionar como un elemento para el 42,5% de la informalidad laboral. Pero a su vez, creo que Argentina tiene que discutir un tema, para mí clave, o dos por lo menos. Primero, estamos ante una transición de restricción externa severa por insuficiencia de oferta de dólares, producto de una perspectiva de profeso hecha por el gobierno, o sea, por mala praxis, o mejor dicho, por una estrategia claramente de ir a una dependencia y un proceso de dominación de Estados Unidos, porque creo que eso es un problema de carácter geopolítico, lo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional y con el Tesoro, pero claramente con la reversión del déficit energético en superávit y con el sostenimiento de los precios internacionales y con el tema de minería estratégica y con el tema del sector agropecuario, si hay depreciación del dólar, obviamente suben el precio de commodity y obviamente aumenta la potencialidad de oferta de divisas, por lo tanto podemos pasar efectivamente a un problema de, yo no diría así de un día para el otro, pero sí esto de entender que de restricción externa a enfermedad holandesa es un proceso que Argentina tiene que discutir, porque si no va a tener apreciación cambiaria, destrucción de pyme y de empleo. Y la otra cuestión es el problema central de la transición demográfica. Yo estoy claramente observando el problema del bonus demográfico hasta el año 2040, donde vas a tener una reducción de la pirámide social de la juventud, envejecimiento de la población y problemas de financiamiento del sistema de seguridad social. Entonces, todo eso debe formar parte de esta estrategia y de esta oferta que yo estoy absolutamente de acuerdo que el peronismo de cara a la sociedad lo tiene que explicar y no esperar la iniciativa por parte del gobierno. Jorge, hoy en el día de la fecha, Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, fue entrevistado, habló de varias de estas cuestiones, particularmente del tema de la reforma laboral impositiva.
lo escuchamos un segundito y te preguntamos sobre eso, ¿puede ser? Vamos a acompañar todo lo que entendemos que está bien y todas las reformas que hay que llevar adelante, como las que nos preguntaban. Reforma laboral, reforma impositiva, no podemos tener la carga tributaria que tiene hoy la República Argentina. Hay impuestos que hay que eliminarlos, el impuesto al cheque hay que eliminarlo, las retenciones hay que terminarlas y muchos impuestos más. Hay que bajar la carga tributaria, hay que tener mejores leyes laborales, no para los empresarios solamente, con una mirada pyme que fortalezca a las pymes, pero también para los trabajadores, para generar empleo, para generar trabajo. Y vamos a trabajar, pero siempre defendiendo la provincia de Santa Fe y siempre defendiendo el interior productivo. A ver, en ese contexto mi opinión es la siguiente. ¿Se puede plantear una reforma desde el punto de vista del impuesto al ingreso bruto por impuesto a la venta minorista? Sí, solo si existan transacciones de base digital que formalicen todas las transacciones económicas para ampliar la base y disminuir la presión tributaria. O sea, el problema central es de eliminar impuestos y no sustituir en la fuente de financiamiento, aumentar la deuda. O si no, tenés que ir a un ajuste brutal del gasto que efectivamente torna inviable la sostenibilidad fiscal y financiera del país. Ahora, recién lo escuchaba Puyaro, Jorge, un segundo. Sí. Lo escuchaba Puyaro. Las retenciones me da la impresión que el gobierno ya se comprometió con Estados Unidos a no bajarlas, así que es difícil. Y en agenda poner las pymes, tachame la doble, digamos, me suena también difícil. Tiendo a pensar más bien, y te quiero preguntar específicamente sobre esto, porque en algún momento el gobierno planteó el esquema del super IVA, que era quedarse con la parte del IVA correspondiente a la nación, en cabeza de la nación, y el resto, que es coparticipable, bueno, que las provincias hagan lo que puedan. En una provincia como el Chaco, ¿cómo afecta eso? Totalmente. A ver, yo estoy absolutamente en contra de eso, y lo mismo, aparte, mira, vos sabés que la famosa discusión desde el punto de vista impositivo empieza con Terry Mantilla, creo que en el año 1891, con la discusión de impuestos internos, porque el artículo 4 de la Constitución establece el principio de separación de fuentes. Después, efectivamente, el programa de coordinación fiscal hasta el régimen de coparticipación. Entonces, la verdad, cuando se dicen estupideces como este tema del super IVA y establecer mecanismos de alícuotas diferenciales por provincia, te puedes imaginar el efecto regresivo que eso significa para las provincias de menor capacidad contributiva. Entonces, lo mismo que decir, bueno, que las provincias cobren impuesto a la ganancia. Sí, ¿qué digo? ¿Vas a cobrar impuesto a la ganancia con 28.000 dólares de ingresos por cápita o con 1.000 o 4.000? O sea, este es un tema que no tiene sentido. Por eso, el régimen de coparticipación tiene que funcionar, pero sobre la base también de los problemas que tiene Argentina. Argentina tiene un problema de infraestructura social básica. Yo se lo decía a todos los porteños, les digo lo mismo. Esta es una ciudad que tiene 230 kilómetros cuadrados, ¿sí? Que tiene cerca de 3 millones de habitantes, 500.000 que fueron incorporados en el padrón extranjero para ganar las elecciones del año 2019 y 23, que son en la mayoría una política inmigratoria específica para que puedan votar. Pero a su vez tienen agua potable, cloacas, pavimento urbano, veredas, energía eléctrica y fibra óptica. Muy bien. Nosotros, hicimos un gran esfuerzo para tener, y aparte, por ejemplo, 99.963 kilómetros cuadrados, tiene Chaco, 25 departamentos, 70 municipios, hacer todo y que te llegue a todos, vivienda, agua potable, cloaca, fibra óptica, gas, es todo un esfuerzo y un desarrollo de miles de millones de dólares durante muchos años. Entonces, primero tenemos que corregir las asimetrías de base. Y después de la asimetría de base, los incentivos a la producción. Porque yo digo, a mí me encantaría que el Chaco, el líder en la producción algodonera en Argentina, tenga todo el sistema de incentivos para la producción textil. Pero resulta ser de que tenés producción textil en San Juan, en Catamarca, en La Rioja, en Chubut, en cualquier lugar del país, y efectivamente no lo tenés, en Chaco. Entonces, ¿eso qué significa? Discutir un proyecto de país, y un proyecto de país en donde los incentivos sean correctos en virtud no solamente de las ventajas comparativas, no el enfoque ricardiano solamente, sino básicamente un enfoque de ventajas comparativas junto a ventajas competitivas dinámicas. Y en ese sentido, ahí es donde hay que pensar la política fiscal, monetaria, cambiaria, de ingresos, y obviamente corregir los problemas de distribución espacial, funcional e intertemporal del ingreso. Ese es el debate. Ahora, el debate, el libertario, ¿cuál es? Es imponerte una agenda, digamos, viste, yo digo, estos tipos no conocen el país.
no tienen la sensibilidad de interpretar las consecuencias de cada una de sus decisiones dogmáticas y absolutamente incoherentes. Y tercero, la verdad que tienen una ignorancia supina, no solamente de la realidad, sino de la propia teoría. Jorge, la última. El presidente y Franco han convocado una reunión con gobernadores. ¿Cómo ves a los gobernadores después de la elección? Y recién hablabas de un gobierno que pretende imponer la agenda. ¿Ves al gobierno imponiendo la agenda? ¿Con qué gobernadores? ¿Con qué dinámica respecto de los gobernadores? ¿Cambió el gobierno y ahora tiene diálogo? Mira, te voy a dar un caso de la provincia de Chaco. Chaco ya pierde en 2 años de gobierno 800 millones de dólares. No hay transferencia para la compensación del déficit del sistema provisional, no hay transferencia para el sistema de obra pública, etcétera, y ellos han fortalecido una alianza en donde efectivamente perjudican a la provincia de Chaco. Entonces van a tener 2 senadores que van a votar a favor de todo lo que le diga Milei. Por lo tanto, la provincia de Chaco tiene la perspectiva para los próximos 2 años de ajuste mucho mayor que obviamente va a afectar sustancialmente la sostenibilidad. Entonces, la verdad, el único acuerdo que puede llegar Milei con los gobernadores es de subordinación y valor al servicio de la causa. Y a su vez, lo que está realmente en juego es la infraestructura pública. Mirá, caso Vialidad Nacional. Vialidad Nacional invertía cerca de 2.000 millones de dólares promedio por año. Ahora invierte 400. La verdad que sigue pasando el tiempo y va a necesitar invertir 7.900 millones de dólares. La República Argentina tiene 100.000 kilómetros de ruta, de los cuales cerca de 4.000 son kilómetros de tierra, pero 60.000 pertenecen a las provincias y 40.000 a la nación. La verdad, han querido eliminar Vialidad Nacional. No le han puesto un peso a la ruta y a su vez 9.000 kilómetros teóricamente de concesión nunca se ejecutaron. Este es un gobierno de lo peor que hay, en términos de una ineficiencia, insensibilidad, crueldad absoluta. Hoy tiene un punto de inflexión. La gente le dio el voto de confianza en las elecciones del 26 de octubre, pero esperemos efectivamente los resultados. Los resultados van a ser tan desastrosos que efectivamente todo lo que fue expectativa positiva se va a revertir. Jorge Capitanich, senador electo por la provincia del Chaco, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Bueno, y es miércoles hoy, se imaginan que como todos los miércoles, el tema de los jubilados ha tomado el centro de la escena de la agenda. A ver, un dato que me parece muy importante, ahora pasamos a Irina, respecto de lo que ha pasado. Desde marzo del año pasado, digo para entender el reclamo de los jubilados en la calle todos los miércoles, el bono de 70.000 pesos sigue congelado, lo acaban de reafirmar. ¿Qué pasó en el día de hoy, Irina? Otro miércoles de palazos y gases contra los jubilados y jubiladas que se manifiestan en las inmediaciones del Congreso. Hubo otra vez por lo menos una decena de heridos, entre ellos 3 jubilados y nuevamente 4 reporteros gráficos, ¿no? Que son los blancos predilectos de las fuerzas de seguridad al mando de Patricia Bullrich. Un operativo inmenso, otra vez, la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Gendarmería. Yo sigo preguntando qué tienen que hacer ahí estas fuerzas federales, ¿no? Y también la Policía de la ciudad con su ofensiva habitual. Estamos viendo... ¿Todas esas fuerzas? Todas esas fuerzas van todos los miércoles al Congreso y hoy no fue la excepción. La verdad que nada ha cambiado y te diría... que es posible y probable que todo recrudezca, porque también es posible que la protesta social en algún momento se reactive, ¿no? Si se logra vencer esa barrera del miedo que ha logrado imponer el gobierno con todo este despliegue habitual, ¿no? Que ha tenido, además, como ustedes saben, algunos casos de concretos de personas con heridas muy graves, como ya hemos hablado, Pablo Grillo, que les cuento, ya que estoy, que Pablo Grillo sigue en el hospital Ramos Mejía, pero está sin fiebre, que es algo muy importante, porque la semana pasada les conté que volvió a terapia, que su familia estaba con gran preocupación, pero ayer hablé con su mamá y está por lo menos saliendo de ese cuadro y recuperándose, ¿no? Bueno, también un hincha de Chacarita que el mismo 12 de marzo en que fue herido Pablo Grillo perdió la visión de un ojo. ¿Y se acuerdan de Beatriz Blanco, la jubilada que había sido empujada y gaseada por un policía federal? Tengo una noticia para darles respecto de ella, porque bueno, las causas judiciales van con una parsimonia importante, como es habitual en Comodoro Pi, pero a veces cuando las querellas
son insistentes y se cargan al hombro las investigaciones y el intento por identificar a los responsables. Bueno, en este caso ha sido identificado el policía federal que agredió a Beatriz Blanco, que si no sé si se acuerdan que cuando vino acá, además mostró que tenía una secuela también en el ojo, además de que en ese momento fue hospitalizada. Se llama Pablo Alexis Aldama y fue finalmente imputado por la jueza Servini y está citado a indagatoria para el día 18 de noviembre a las 10 de la mañana. ¿La fuerza qué hace? ¿Lo corre en ese momento? ¿Qué toma alguna decisión? No hizo nada, no hubo ni siquiera un sumario interno. Nada, absolutamente está nada. imputado y No, lo imputaron hoy. Lo imputaron ahora, lo imputaron ahora. Podrían haber tomado la decisión hoy. Ya se sabía, ellos sabían quién era. Ellos sabían quién era. No hicieron nada por facilitar la investigación. Claro. Esto terminó siendo fruto del empuje de la querella, como también lo fue en el caso de Pablo Grillo y en el caso de Jonathan Navarro, con el aporte también de Mapa de la Policía, este colectivo de organizaciones que también recolecta imágenes que toma gente que va a las movilizaciones o que toman particulares en la zona, o también que analiza las cámaras, las del Congreso, las que se van logrando recabar en la causa. Finalmente, gracias a todo esto, se logró identificar a este policía que va a ser indagado. Ayer la familia de Pablo Grillo estuvo en una audiencia en la Cámara Federal porque Guerrero, el gendarme que le disparó a Pablo Grillo, discutió su procesamiento. Guerrero fue finalmente procesado y la verdad que pasan cosas increíbles porque la defensa de Guerrero fue a decir ayer ante la Cámara Federal que fue a poner en duda que haya sido Guerrero el que disparó. Primero, que está recontra mega probado, ¿no? Sí. Y además fue a decir que, bueno, y en todo caso que si ocurrió que no fue intencionalmente que le haya causado una lesión de semejante gravedad. Y finalmente además dijeron que tampoco existe una prohibición absoluta en los manuales de que no hay que disparar en forma horizontal. Bueno, no es cierto. Están clarísimos los manuales. O sea, se puede matar, digamos. Se puede matar. O sea, como no está explicitado en los manuales, puede tirarle a la cabeza a un fotógrafo. Los manuales son muy especificado, pero digo, lo que él argumentaba era esto. Claro. Como no está en el mundial, bueno, en el manual se puede tirar. Sí, bueno, es un poco el intento de defensa que se hace, no creo que prospere, pero bueno, veremos. Esto fue ante la Sala 2 de la Cámara Federal, donde estuvieron el papá de Pablo Grillo y su hermano, pidiendo ellos también expresarse ante este tribunal. Así que están pasando cosas importantes que no te cuentan en muchos lugares, mientras la represión continúa, ¿no? Sí. Pero bueno, es de alguna manera el freno que ponga el Poder Judicial a esto es sumamente relevante. Yo lo que quiero ver, el paso siguiente es si en algún momento se va a responsabilizar a quienes estuvieron dando las órdenes, ¿no? Sí, incluyendo a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que pronto va a ser senadora. Perdón. No, lo único que quería decir era que una sentencia o un principio de sentencia o avanzar hacia un principio de sentencia también sería como muy interesante de ver cómo repercute eso en las fuerzas de seguridad. Porque sería otra vez la policía pagando los platos rotos de los deseos de Bullrich. Los policías. Sí, por eso. O sea, Bullrich quiere palo, pero los que van en cana son los policías. Sí, y además porque a esta altura es una clara política... Es una política de Estado, por eso diría, ¿no? Pero los policías en un momento decís, che, ¿por cómo es el asunto? Ella quiere que nosotros peguemos y después vamos presos. Sí. Es interesante lo que plantea Mariano. Lo que pasó ese 12 de marzo, que fue una especie de muestra de lo peor que puede desplegar este gobierno en materia represiva, es que además hubo una coordinación muy impactante entre todas las fuerzas de seguridad que yo te mencioné, especialmente entre Gendarmería, Policía Federal y Prefectura. Entre el disparo a Pablo Grillo y el disparo al hincha de Chacarita, hubo 3 minutos de diferencia de los dos lados de la plaza. Hubo una decisión. Eso es una decisión. Claro. Eso es una decisión. Bueno, y quien agredió y tiró al piso, por lo que terminó hospitalizada, a Beatriz Blanco, es un policía federal. Entonces, todas las fuerzas de seguridad, evidentemente, tenían alguna bajada de línea, alguna orden, permiso para actuar. Bueno, ahora hay que ver si lo que dice Mariano es correcto, qué efecto tiene hacia dentro de las fuerzas de seguridad.
está bien, a veces te mandan a la defensa, ¿no? El propio ministerio, te ponen esos abogados. Sí, pero si vas en cana, vas en cana. Pero sí, claro. En el caso de Pablo Grillo, esto puede ser una tentativa de homicidio. No, claro, muy serio. Con un gobierno que tal vez interpreta que el resultado electoral es que la sociedad o una parte de la sociedad lo valide para hacer este tipo de cuestiones. Es que una ¿no? parte de la sociedad lamentablemente lo valida para hacer este tipo de cuestiones. No la gran mayoría de los argentinos, pero una parte de la sociedad lo valida. Igual siempre me acuerdo durante el gobierno de Mauricio Macri que hubo mucha represión en las movilizaciones también. No llegamos a ver una situación como la de Pablo Grillo, pero te digo que hubo varias personas que perdieron la visión, por balas de goma. En ese caso hubo muchos detenidos también y sin embargo se sostuvo la protesta y fue importante la gente en la calle. Así que bueno. Sí, recordemos que después de las elecciones de medio término y 8 días después de asumir los diputados, el 18 de diciembre del 2017, se produjo la famosa sesión para modificar la reforma previsional y vino todo lo que ya sabemos, el día de los piedrazos, ¿no? Irina, 8 días después. Espectacular. Bueno, seguimos con el tema de la discusión respecto de los gobernadores. El gobierno ha puesto en el centro de la escena la reforma impositiva, la reforma laboral y quiere discutirlo con el apoyo de los gobernadores. Esto es... ¿Qué reunión es? A ver si... Este es el Pacto de Mayo. Te iba a decir eso. Que el gobierno quiere retomar evidentemente esta foto, este encuentro, esta convocatoria y tal vez que eso se refleje finalmente en apoyo legislativo para aprobar este tipo de cuestiones en el Congreso. Estamos en comunicación con Verónica Benaim, periodista, para tratar justamente este tema. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Primera reflexión respecto de cómo nos encuentra a la Argentina y particularmente a Milei en la relación con los gobernadores luego de la elección y de cara a esta eventual reunión. Bueno, vos sabrás que un poco los resultados del domingo hizo que cambiara el contexto donde los gobernadores, muchos de ellos esperaban poder sentarse el lunes a negociar con un resultado electoral favorable para sus provincias, pero esto no sucedió así que los vuelve de alguna manera, no sé si sumisos, pero sí con una posición donde están más proclives a escuchar las propuestas del gobierno y a negociar. A ver, muchos de ellos pensaban que iban a poder ganar en su terruño. Esto no sucedió así y pensaban condicionar, imponer la agenda de cara a lo que se venía y la tortilla se dio vuelta. Entonces los pone en un lugar más que nada de negociación, pero con lo que venga a ofrecer Milei. Ojo, muchos ya dijeron, nos vamos a ir a sentar, vamos a ver, pero si van a venir con las cosas son de esta forma y no hay posibilidad de diálogo o consenso, bueno, no nos van a tener desde ese lugar, ¿no? En principio, ¿quiénes han confirmado su participación? ¿Cuántos se prevé que van a participar? Y son alrededor de 15 los que van a estar ya confirmadísimos. Tenés de todos los lugares y me parece muy bien la foto que están poniendo, digamos, como contexto o descripción, porque son básicamente la mayoría los que firmaron el Pacto de Mayo, ese Pacto de Mayo firmado en Tucumán, que no avanzó, que empezó a tener movimiento este año después de justamente los gobernadores pusieran presión para varias cuestiones que querían negociar para sus provincias y que se reactivó este consejo del Pacto de Mayo. Son ellos los que van a estar participando el día de mañana. Hay peronistas también que van a ir a Casa Rosada. Por ejemplo, Jalil, el gobernador de Catamarca, está confirmado. También está confirmado el de Tucumán, Jaldo. Bueno, un aliado históricamente del peronismo, del kirchnerismo como Zamora, de Santiago del Estero, que está bien, medio jugando igual ahí, medio cerca en algunas ocasiones del gobierno nacional. Van a estar allí mañana en Casa Rosada. Los gobernadores también de Provincias Unidas, esta alianza que debutó en estas elecciones del domingo y que les fue muy, muy mal. Son gobernadores que ponían
un peso en su gestión, en sus provincias como provincias centrales, ¿no? Importantes en el país como Córdoba, como Santa Fe, que no lograron obtener sus triunfos en su territorio. Sí, dentro de esta alianza, el único de aquellos gobernadores que conforman o fundaron este espacio fue victorioso Valdés en Corrientes. Van a estar todos ellos también allí sentados en esta mesa. Y obviamente los gobernadores aliados, ¿no? Los que en estas elecciones incluso hasta fueron en alianza con la Libertad de Avanza de sus provincias, como por ejemplo Cornejo o Frigerio en Entre Ríos. Dina. ¿Qué tal, Verónica? Irina Hauser te saluda. Hola. Quería preguntarte qué se sabe sobre la situación del gabinete y eventuales cambios. Bueno, obviamente se postergó un poco ese inminente cambio de gabinete que iba a tener el presidente Javier Milei de cara a lo que fueron los resultados de este domingo. Se sabe que estaría, digamos, el reemplazo de Patricia Bullrich, que sería hoy su subsecretaria del Ministerio de Seguridad. Se sabe que hay negociaciones con Luis Petri para ver quién cubre defensa. Asumió nada más ni nada menos hace unos días Kirchner en lugar de Weinstein en Cancillería. Kirchner, que además mañana va a ir al Congreso de la Nación vestido de canciller, pero hablar del presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto, básicamente para dar explicaciones desde la función que él tenía antes de asumir, ¿no?, como parte del gabinete económico. Y por otro lado, todavía no hay, digamos, o al menos lo que muestra el gobierno nacional es que no habría posibilidades de que haya un reemplazo para Guillermo Francos, que era, hasta antes de las elecciones parecía que estaba de recontra salida, ¿no? Pero sí, al menos lo que circula es que, digamos, en unos pocos días puede llegar a haber novedades respecto a este cambio de gabinete, pero digamos ya más relajado. No esa necesidad de mostrar un cambio como había antes de las elecciones, sino que los números hicieron que esto se demorara un poco más. Sobre Santiago Caputo, que ¿escuchaste algo? Porque también un poco el interrogante era qué destino se le daba a él, porque parecía por lo menos estar esta idea de que tenga alguna capacidad de firma, ¿no? Que no sé si lo quieren ahora, tanto, en verdad, eso. Por ahora está ahí esta posibilidad. No, yo al menos particularmente no tengo nada confirmado de que sea su bajada inminente en algún lugar. Se hablaba incluso de hasta ver de alguna forma a Francos enviar al Ministerio del Interior y entonces que Santiago Caputo pase a la jefatura de gabinete. Bueno, todas estas cuestiones no hay nada confirmado. Y sí, bueno, digamos, está bastante, digamos, exteriorizada ya la interna que hay entre los Menem y Santiago Caputo, que lo hizo, digamos, público el propio Martín Menem, ¿no? Reconociendo de que sí había una interna entre ambos espacios, digamos, los caputistas y el menemismo con Karina Milei del otro lado. Hoy Franco recitó "tantas veces me mataron, tantas veces me morí", haciendo referencia que, bueno, viste que me parece que la semana pasada varios se querían ir del gabinete y esta semana, no sé, lo están revisando. Mariano. ¿Qué tal, Verónica? Buenas noches. Definiste de una muy buena manera o muy precisa la postura de los gobernadores, esto de que están vulnerables después de las elecciones en sus provincias. Yo te quería preguntar del otro lado, el gobierno, ¿vos le ves como uñas de negociador o le ves uñas de imponer otra vez sus ideas o su bajada? Mira, yo te puedo decir, yo transito todos los días los pasillos del Congreso más que nada, y hoy, desde el lunes en realidad, los opositores no paraban de sostener una sonrisa de oreja a oreja que la hicieron muy patente en estas reuniones de presupuesto de Hacienda que se dieron estos días. Incluso celebrando a viva voz que ganaron en todas las provincias, en casi todas las provincias del país. Lo que quiero decir con esto es que por lo que vi de esa actitud de ganadora,
no veo que mañana haya como una posibilidad de consenso, sino que veo un gobierno nacional que va a decir, estos son los resultados. O sea, más de lo mismo. Por acá quiero avanzar. Claro, exactamente. Así por se acá hace, quiero claro. avanzar y me parece que habrá muy poca posibilidad de negociación y sabe que los gobernadores incluso... muchos de ellos, ¿no?, que fueron derrotados en sus provincias, tampoco tienen mucha posibilidad de demostrar alguna cuestión para poder negociar face to face con el gobierno, ¿no? De estos gobernadores que van a ir, muy pocos tuvieron triunfos en su provincia y eso los hace un poco más vulnerables en ese sentido. Pero me parece un poco que viene por ese lado y habrá que ver qué terminan también aceptando. Pero Sí. Verónica, vos como periodista parlamentaria... sabés que los gobernadores lo que tienen para ofrecer son votos de diputados y votos de senadores. Y no son fáciles de conseguir para el gobierno. No son fáciles de conseguir, pero se consiguieron. Vos sabrás que el primer año el gobierno gobernó con una minoría parlamentaria y logró sacar las leyes al menos después fundamentales se dejaron de conseguir. Después hubo ahí un cambio de timón, un cambio de rumbo, donde justamente son los mismos gobernadores que reconocen que es un gobierno que promete y después no cumple, que tiene mucha desconfianza, porque ¿qué es lo que va a pasar mañana básicamente? El tema viene por la negociación del presupuesto 2026. Claro. Ustedes saben que está emplazado, hubo una oposición muy fuerte que, teniendo en cuenta que el año pasado se quitó el presupuesto del debate, que se volvió a prorrogar el presupuesto del 2023, ante esta situación, ante este antecedente, emplazó todo el trabajo de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el próximo 4 de noviembre tiene que firmar dictamen esta comisión. Bueno, a raíz de eso, una de las cuestiones que se va a negociar y que quiere el oficialismo es que no se trate con la Cámara actual, con la configuración de la Cámara actual, sino que el debate pase directamente a extraordinaria y se trate ya con el ingreso de los legisladores que obtuvieron triunfo en estas elecciones del domingo. Para eso los gobernadores, para empezar, lo que quieren negociar es que eso esté todo escrito y que se convoque inmediatamente a extraordinarias, cosa que garantice que el presupuesto realmente se va a tratar en extraordinarias. Ese es el primer paso. Claro. Después vendrá también el tema de la reforma laboral, el tema de la reforma previsional, el tema de la reforma tributaria, y lo mismo que los gobernadores quieren, sobre todo, es que el presupuesto 2026 está aprobado, porque eso también le da previsibilidad de cara al tratamiento de sus presupuestos en sus provincias y obviamente las cuestiones de las arcas provinciales y la negociación de los fondos que tiene el Ejecutivo Nacional con las provincias, que hasta ahora viene siendo en función de total discrecionalidad, en algunos casos, si es que las hay, y en otros directamente nada. Verónica, clarísimo. Creo que te vamos a necesitar, porque además me parece que va a haber extraordinarias, así que te vamos a jorobar más de una vez. Bueno, gracias, buenas noches. Cuando quieran, a disposición. Dale, muy amable, luego. Gracias, buenas noches. Gusto. Bueno, y recién se los mencionaba, el ministro, el jefe de gabinete, me corrijo, ministro del Interior había sido anteriormente, diciendo me voy, no me voy, me quedo, varios quieren que me vaya, pero yo me quiero quedar tal vez. Bueno, fíjate lo que dijo. ¿Vas a seguir siendo jefe de gabinete? ¿O viste? Te lo tengo que preguntar, ¿no? A mí hay una canción que me gusta mucho. A mí también. Una canción que es de María Elena Walsh y que interpretaba la Negra Sosa magistralmente. Unas canciones que más me gustaban, ¿no? Que decía, tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Mirá vos. No la quiero cantar acá porque no quiero hacer un show, ¿no? Pero cantá digamos, si querés cantar. No, ya. ¿Y quiénes te mataron? No, en general, no, digo, vos lo tenés claro, Johnny. Desde el principio, desde que fui nombrado jefe de gabinete, me están mandando a Londres, me mandaron 3 o 4 veces que yo te dije. A España te mandaron un par de veces. Tenía la valija preparada, la deshice y después me mandaron a España. Bueno, después, qué sé yo, son operaciones de baja estofa. Sí. Es verdad, hay mucho de eso, pero también sale, y vos lo sabés, del mismo gobierno. Gente que dice... ¿De dónde sale? Yo veo algunos colegas tuyos que hablan, sí, muchas veces sin tener fundamento suficiente. Gente que yo aprecio en general. Mira la cara que pongo.
Por lo menos tenemos claro que Franco no va a ser un Movistar, ¿no? No, cantá, pará. Y él le dijo, cantá si querés. Sí. Es extraordinario. Tampoco Cantá lo si descartó, querés. yo no escupiría para arriba. Ahora, me gustó la parte donde Johnny Viale le pregunta y dice, vos lo tenés claro. Después termina acomodándola con los periodistas que no sé qué. Me encanta, igual yo quiero rescatar la expresión baja estofa. Sí. La expresión encantadora de 1941. Ahora, ¿qué ha pasado en el seno del gabinete y del gobierno entre la semana pasada y esta? Ganaron las elecciones. Sí, pero digo, ¿era todo mentira lo de la semana pasada? No. Efectivamente hubo cambio de decisiones o nunca hubo. Yo te digo que lo que yo recibí, por lo menos del Ministerio de Justicia, que fue desde donde se volanteó una renuncia, que después no se concretó, fue que había una percepción de derrota. Mira. Sí, había muchos que se estaban barjando del barco. El amigo o Cuño que Líbano, pensaban que iban a ser expulsados con rapidez, ¿viste? Y después tenés muchos que suponían, imaginaban que con razón, en caso de una derrota estrepitosa, iban a ser expulsados. Y el gobierno, igual yo creo que el gobierno se sube a un barco que no sé si es muy interesante, de no cambiar nada y seguir de la misma manera. Porque la verdad, no hay un gran éxito de gestión en el último año. Sí, no es menos cierto que el jueves pasado, es decir, en la previa de la elección, 48 horas antes de la elección prácticamente, nombraron al canciller. Sí. Que uno dice, pero ¿por qué no esperaste al lunes finalmente? Pero además, vuelvo a decir... Lo digo sobre todo por la relación con Macri, ¿no? En este tiro y afloje, en este affair entre los dos. Otro de los que va a ir de visita, ¿no? Otro que efectivamente tiene una reunión con el presidente. Habló Fernando de Andrés del PRO, justamente, hombre de Macri. Un copado. Sobre las reformas que se vienen, que promueve La Libertad Avanza. Escuchémoslo un segundo. La elección del domingo ratificó un mandato contundente para que el presidente acelere a fondo en todo lo que tiene que ver con las reformas. Yo estoy casi obsesionado con que se vote y se apruebe una reforma tributaria que baje impuestos y una reforma laboral que saque a los empleados de estar en negro y que baje la litigiosidad laboral y que se generen puestos de trabajo en blanco. Para eso tiene que acelerar a fondo y también los cambios que tengan que ver con todo lo que es desregulación, baja el gasto público, toda la agenda de Federico a fondo. Lo que creo que está muy bien encaminado, porque el presidente públicamente lo está diciendo, que eso lo va a hacer con la humildad de entender que solamente con La Libertad Avanza y el PRO no alcanza y que se necesita el acompañamiento de los gobernadores, que están, para mí, la enorme mayoría con la misma agenda, con los mismos intereses, por decir una manera. Bueno, me parece teléfono también para adentro, ¿no? Sí, igual planteó diferencias, ¿no? Con la del PRO. Él es del PRO. Sí. Planteó muchas diferencias, ¿no? Con el gobierno. Sí, yo dije del PRO, me parece que me equivoqué. Pero es del PRO, digamos, eso es lo patético. No, me impresiona, iba a comentar eso, que el discurso es exactamente calcado del gobierno. Y además, es mentiroso. Porque lo que hacen es venderte esas reformas. Ya lo escuchábamos estos días a Milei diciendo voy a bajar 20 impuestos. ¿Qué te voy a decir a vos, no, Hernán? Pero digo, porque te presentan las reformas de esta manera, no solo edulcoradas, decoradas. O sea, decoradas de algo que ya sabemos que no, que algunos sabemos que no se tratan de eso, ¿no? Pero después de lo que vimos el domingo, a mí me genera preocupación. Me genera preocupación esta repetición serial del mensaje. Sí, comparto que efectivamente vos lo escuchás y yo la verdad que casi que me arrepiento de decir es de Macri porque la verdad que tenía poco sentido. Sí. No, estaba mucho mejor el graf que decía Libertad Avanza y ya, pues corría por derecha al propio Milei, ¿no? Ahora, me parece que el mensaje quizás era la parte final, donde dice, bueno, pero hay que discutirlo con los gobernadores, donde empieza a poner jugadores en la cancha. Ahí es donde yo planteo la importancia del momento histórico, ¿no? Que tiene que asumir el peronismo. El peronismo debe entender que tiene que salir a dar la pelea de cara a la sociedad. El peronismo tiene que decirle, nosotros queremos esta reforma laboral, nosotros queremos esta reforma tributaria, nosotros queremos esto. Lo que están haciendo ellos es matar al pueblo, cagar a los trabajadores. Tiene que empezar el peronismo a reaccionar. ¿Cuántos cachetazos va a recibir hasta que se dé cuenta que tiene que reaccionar? O sea, hay que salir a pelear de verdad. Porque no alcanza con decir que no.
No, tal cual. No Yo alcanza a decir que estoy de no. acuerdo con eso. Basta decir que no nada más. Esas 3 mentiras que Las describió construyen todo el recién tiempo ellos. Andrés, claro, se imponen. Si vos no salís a desarmar eso, y después te encontrás perdiendo, ¿viste? Como ha pasado. Vos sabés igual que yo que los convenios colectivos de trabajo del 75 hay que actualizarlos. ¿Se han hecho muchas actualizaciones en el camino? Sí, se han hecho. Pero hay que efectivamente actualizarlos para que ponerse un poco más a tono con el mundo del trabajo actual. Entonces, propongamos desde el peronismo algo. Sí, algo. No Claramente. decir que no nada más. Abre un debate y abre un debate también para algunos sectores que de hecho son muy afines al propio gobierno, ¿no? Todo el que de repente maneja un Uber y demás, que entiendo que la reforma no está ni siquiera pero incluida. Exactamente, eso es lo que te digo. Cuando digo que el peronismo tiene que salir a discutir, tiene que decir, bueno, ¿qué hacemos con los tipos que venden Uber? ¿Qué hacemos con los tipos que manejan Uber? ¿Qué hacemos con los tipos que manejan una bici en el Rappi o una moto en el Rappi? ¿Qué hacemos? ¿Le vamos a ofrecer una cobertura social? Bueno, nosotros queremos esto. No queremos desregular más. Ayer hablaba... Me caliento cuando pasa. Me enojo, la puta Por ahí madre. te pone pasión. No, que me enojo, la puta madre. No puedo Pero ayer creer. hablaba justamente de la reforma laboral, recordando que en la gestión de Temer, ¿se acuerdan? En Brasil la gestión de Temer fue la que impulsó una reforma laboral, probablemente acá en la Argentina quieran copiar o emular alguna de esas cosas, lo quiso hacer Macri, en aquel momento finalmente no pudo hacerlo por el Congreso. Pero aprovechando justamente la analogía con Brasil, ¿qué está pasando en Brasil? ¿Me puedes contar? Bueno, tenés el gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, que es un bolsonarista, pero de fuste, para usar una palabra también a tono con Franco. Él lanzó toda esta ofensiva en contra del Comando Vermelho, usando fuerzas estaduales y fuerzas militares. Y bueno, desde hace 48 horas estamos viendo cómo Río de Janeiro está teñida de sangre, digamos. Hay más de 130 muertos del Comando Vermelho, muertos de la policía y muertos civiles. Pues en los barrios ha muerto mucha gente que no tenía nada que ver ni con el narcotráfico, ni con el Comando Vermelho, ni con ninguna de estas cosas. Y lo que se está empezando a vislumbrar ahora, en medio de todo este asunto, es dos cosas. Una es que Castro está tirándole piedra desde abajo al gobierno de Lula, diciendo que ellos no nos ayudaron, no nos dieron los recursos para resolver esto es algo que venimos conversando hace tiempo y no nos dan bolilla. Entonces le está tratando de endilgar toda esta cuestión a Lula. Y la otra cuestión es, ya una mirada un poco más fina sobre las fuerzas federales, es ¿cuál es el grado de connivencia entre las fuerzas federales y las fuerzas estaduales fundamentalmente con otros actores que también funcionan en los diferentes favelas o en los diferentes barrios populares a la par del Comando Vermelho, que discuten territorio con el Comando Vermelho? Esos son las milicias. Las milicias están integradas por bomberos, por ex militares, por ex policías, que son también los que discuten con el Comando Vermelho este tipo de territorio y este lugar. ¿Quién administra la calle? Claro, ¿quién administra la calle? Y si son ex policías, ex bomberos y ex militares, imagínate quiénes son los que... ¿Para qué lado juegan los policías estaduales? ¿Juegan para el Comando Vermelho o juegan para las milicias? Bueno, esa es otra discusión. Si no se está haciendo, corriéndose al Comando Vermelho de muchas de las favelas y de muchos de los barrios populares para que las milicias recuperen territorios que han perdido. Por ejemplo, uno al pasar es Río das Pedras, que es un barrio popular que está atrás de Jacarepaguá, bastante cercano a Barra de Tijuca, que es un lugar donde las milicias tenían un control absoluto y ahora lo había ganado el Comando Vermelho. Es interesante el componente político, además, que le incorporabas, que me parece que es central. Estamos en comunicación con Eleonora Gozman, periodista allá desde Brasil, para ayudarnos a entender... Y amiga, para ayudarnos a entender qué está pasando en Río de Janeiro. ¿Cómo estás, Eleonora? Buenas noches. Hola, buenas noches y especial saludo para los demás, ¿no? Para Mariano y para Irina. Muy bien. ¿Podés resumirnos, complementar esto que nos decía Mariano? ¿Cómo es la situación en estos momentos en Río de Janeiro? Bueno, mira, se resolvió. Te lo digo de esta manera así y te vas a quedar mirándome y diciéndome ¿qué cosa se resolvió? Bien, se resolvió la diferencia política objetiva que existía
entre el gobierno de Claudio Castro, que es un bolsonarista reconocido como tal, y el gobierno federal, o sea, el gobierno de Lula. Lula no estaba en Buenos Aires, perdón, no estaba en Brasilia. Él venía hacia donde estuvo en la CEA y donde además se encontró, o casualidad, con Donald Trump. Y estuvieron conversando a lo largo de 45 minutos en una relación que se mostró muy fructífera y de la cual ambos salieron muy satisfechos. Bien, dicho esto, a mí me sonó muy extraño lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque todo pintaba como que era una operación para luego endilgarle al gobierno de Lula los muertos de esa misma operación, ¿no? Los muertos pueden estar alrededor de 130, es mayor que los reconocidos, mayor el número que los reconocidos. ¿No hay precisiones respecto de la cantidad? Sí, todavía no está confirmado toda la cantidad de muertos, ¿no? Los datos que yo tenía, los últimos datos, están hablando de 132, pero bueno, no están oficialmente confirmados. Te detengo un segundo en ese tema en particular. Hoy justamente el gobernador Claudio Castro, en una entrevista, decía, bueno, yo reconozco en realidad solo unos 80 aproximadamente, 60. No, 4. Bueno, 4 porque no contaba... Contaban los policías. Claro, ¿no? Solo contaban los policías, exactamente. Pero el resto de las personas que aparecieron, que bajaron las barriadas de los morros y demás, ¿quiénes eran? Bueno, mira, ahí hay una cosa muy, muy oscura en todo esto. ¿Por qué? Porque da la casualidad que lo que aumentó la cantidad de muertos en relación al número oficial, que era de 50 y pico, 55, 56, lo que aumentó el número de muertos fueron los cuerpos que la comunidad de la favela de La Peña encontró en una región selvática que entorna a esta favela, región selvática porque tiene, tiene la vegetación original de esta región, ¿no? La vegetación tropical. Bueno, ¿y qué fue lo que ocurrió en ese sentido? Encontraron ahí una gran cantidad de cuerpos degollados, cuerpos con balas en la nuca, cuerpos con síntomas de haber sido incluso torturados. ¿Y qué pasó? ¿Cómo fue que se encontró todo eso y por qué en esas condiciones? Es de aquí que la policía que intervino en la operación admite que llevó a los narcos, presuntos narcos, hacia esa región para que, justamente, porque no querían, según ellos, que afectara al pueblo, a la gente del lugar. Lo real es que ellos admiten así que llevaron esos muertos, los que después mataron, mejor dicho, a esa región semiselvática, ¿sí? Esto es grave, es muy grave. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que Lula prefirió actuar de otra manera. Ya está en el país y él planteó, y él llegó a un acuerdo, el gobierno nacional, con el gobierno del Estado provincial, con Claudio Castro, el bolsonarista. Van a montar una oficina de emergencia en donde van a confluir tanto las policías, investigadores, etcétera, del Estado provincial, o sea, fluminense, con el Estado nacional. Esta es la decisión que se tomó, con lo cual, chau, porque Lula prohibió que se hable mal de ¿cómo se llama?, de Claudio Castro, y dio por terminado el episodio que todo realmente indicaba, que apuntaba a desprestigiarlo a Lula. Pero, Eleonora, ayúdame a entender una cuestión en particular. La diferencia, vos hablabas al inicio de una diferencia entre Castro y Lula, entiendo precedente a esta cuestión, más allá de lo político específicamente, sobre este tema. ¿El gobernador actuó por la suya inconsultamente? ¿Cómo fue la cuestión o cuál era la diferencia de abordaje en particular? Claro, ¿cuál es la diferencia? Exactamente como vos decís, el gobernador actuó por su propia decisión y debido a eso lo que hizo fue, enviar a esta favela
2.500 efectivos de la policía provincial. Se llama policía militar, pero es la provincial, es equivalente a la provincial nuestra. Bien. Yo no sé, pero esto es un indicador, digamos, de un fracaso incluso de esta operación. ¿Por qué? Porque duró unas horas, 12 horas, empezó a la madrugada y a la noche, ¡plaf!, terminó y se fueron todos. No quedó ni un solo policía en esa región, lo cual indica, digamos, un fracaso, o que realmente no buscaban un éxito, que buscaban otra cosa. Esto es lo que indica, ¿viste? Ahora, vuelvo a decir, Lula pidió que nadie se le ocurra insultarlo a este gobernador, que nadie lo ataque. Bueno, fueron muy expresas sus órdenes. Y eso tiene que ver con la capacidad negociadora de Lula, que en realidad, si vos lo mirás desde un cierto punto de vista, revierte una situación que a él le podía caer muy pesada. Claro. Porque de ahí en adelante iban a empezar con toda la historia de las masacres de Lula. Conozco ese tema, realmente ya lo he visto en el pasado, ¿viste? Ese tipo de jugadas. Ocurre que Flavio Bolsonaro, que es senador e hijo de el expresidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, ¿qué hizo hace 3 días? Salió diciendo, miren esto, salió diciendo que él lo que pretendía es que las bombas que fueron tiradas por Estados Unidos en el Caribe vengan a Río de Janeiro. Me gustaría ver esas bombas en Río de Janeiro, dijo. O sea, y después ocurre esto. Claro. ¿Se entiende? O sea, estaba muy... Los temas estos estaban dentro de un operativo montado por el bolsonarismo. El bolsonarismo es muy especial en ese sentido, ¿no? Monta muchos operativos, por ejemplo, el que habían montado con Trump y toda la gente el secretario de la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Claro. ¿Sí? Había montado un operativo, y razón por la cual el otro hijo de Bolsonaro, que es diputado, está desde el mes de abril, si no me equivoco, se quedó en Estados Unidos. Claro. Eleonora, hay preguntas acá. ¿Irina? Sí, justo te quería preguntar algo relacionado con lo que estabas comentando recién para pasar un poco en limpio, que es por qué esto pasa ahora y cuáles son los intereses que hay en juego. Bueno, ¿por qué pasa ahora? Es porque dentro de un año va a haber elecciones. Y aquí la campaña electoral ya comenzó. ¿Elecciones a qué? Elecciones a presidente. ¿Sí? Y además elecciones a gobernadores de los estados. Acá es así. O sea, gobernadores de los estados provinciales. Sí. Y presidentes se eligen en la misma fecha, ¿no? Es en simultáneo eso. Bien, dicho esto, bueno, muchos decían que esto fue parte de una campaña en realidad. ¿Y por qué fue parte de una campaña? Porque Lula realmente, a partir de ciertos manejos que él hace, sobre todo manejos de concordancia, por ejemplo, concordó mucho con Trump en la reunión en la que se encontró, etcétera, etcétera. A partir de eso, el bolsonarismo se sintió como expulsado, digamos, por Estados Unidos, y dijo, no, nos vamos a recuperar, no podemos permitir, somos nosotros los trampistas. Y entonces, bueno, esto fue un operativo, yo sinceramente no tengo dudas de eso. Claro. Creo que fue un operativo policial montado exclusivamente con ese objetivo, porque si no, no se puede creer que este hombre, el gobernador de Río de Janeiro, no le haya avisado al gobierno federal que iba a hacer la operación. Claro. No le avisó a nadie, ni siquiera le avisó al intendente de la ciudad de Río de Janeiro, ¿no? Esto es muy grave, realmente es muy grave, y él usó solo la fuerza de su policía provincial, pero después se quejó y dijo, el gobierno no me ayuda. Eso fue lo primero que dijo, el gobierno no me ayudó. Resulta que no era así, que el gobierno no le había ayudado, sino que él no había pedido ninguna ayuda al gobierno. Dicho y hecho, Lula lo cortó por lo sano, le dijo, bueno, ahora vamos a trabajar en conjunto. Las fuerzas federales, el ejército, etcétera, que eso depende de que Lula lo disponga, porque es el único que lo puede disponer, y las fuerzas del Estado de Río de Janeiro. Eleonora, Fue
Eleonora, Mariano Hamilton, ¿cómo te va tanto tiempo? ¿Cómo estás, Mariano? Todo bien. La voz te ¿Me la escuchás y te reconozco. reís? ¿Me escuchás y te reís? Sí, porque te reconozco la voz, es la de siempre. Bueno, yo también te reconozco la voz después de tantos años. Después de tantos años viviendo en Brasil, ¿esto garpa electoralmente? ¿Garpa en la sociedad este tipo de actitudes, este tipo de acciones? O sea, ¿son valoradas o la gente dice, no, esto es un disparate? No, la gente no dice esto es un disparate. Si esto que hizo el gobernador hubiera prosperado, le hubieran encajado los 130 muertos y los hubieran encajado a Lula. La culpa es de Lula que no nos ayudó. Claro que eso calza en la sociedad, calzaría en cualquier sociedad. Claro. Como Lula estaba afuera, viajando desde Asia para Brasil, llegó y lo primero que hizo es, acordemos con Castro, y Castro ahí no se pudo negar, porque había estado diciendo que el gobierno federal, o sea, el gobierno nacional no lo ayudaba. El tipo tuvo que aceptar unirse con Lula y crearon una oficina de combate al narcotráfico específicamente para este caso. Eleonora, muchísimas gracias por ayudarnos a entender. La verdad que con la celeridad de las noticias y todo lo que estaba pasando, las imágenes y demás, era difícil poder desmenuzar cada una de las cuestiones. Te agradecemos mucho por esta comunicación y que nos ayude justamente a entender. Creo que vamos a estar en contacto porque pasan muchas cosas allá en Brasil. Cosas, sí. Así que muchas. Ahí estamos. Te agradecemos mucho. Buenas noches. No, al contrario, un abrazo muy grande a ustedes. Bueno, y ¿ustedes saben de qué se tratan las tierras raras? ¿Estudiaron? Pues la clase de hoy era tierras raras. No, yo no estudié, pues siempre fui un pésimo alumno. Así que no estudié nada. Quiero que alguien venga y me lo explique. Todos queremos eso. Además venimos escuchando mucho ¿no? estos días. Yo la primera que lo escuché fue cuando le dijeron al ucraniano, no, vos tenés tierras raras y te las vamos a sacar pero todas. ahora nos lo dicen a nosotros. Y le sacaron las piernas, sí. Y le pagaron los puchos en la cabeza. No te vayas. Hacemos un pequeño corte. En unos minutos, Emanuel Jafrot, así se dice, nos explica de qué se trata esta cuestión de las tierras raras y por qué es tan importante debatir esto. A las promos que querés, movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Herbela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¿Alguna vio el uso de Juanita? Hey, ¿aburrida de la rutina? Con el Deco 4K de Telecentro, con tecnología Android TV, tenés HBO Max, Universal Plus, Disney Plus y mucho más en tu tele de siempre. Decile hola a todo el entretenimiento a este precio increíble. Telecentro, conectando con vos. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Y el productor general de este programa, Claudio Martínez, hizo un video, nos tiene acostumbrados a videos vinculados a las cuestiones de las ciencias, hizo este video interesantísimo para discutir la cuestión de las tierras raras. Europio, Gadolinio, Disprocio. No son los nombres de la delantera de un equipo de los años 50. Son tan solo algunos de los elementos sobre los cuales se teje la trama geopolítica más intensa de este momento. Son 17 elementos químicos que están en la famosa tabla periódica y que ahora se hicieron populares bajo la denominación de tierras raras. Son raras y especiales, tienen capacidades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas. ¿Y para qué sirven? Mira, se usan en la fabricación de celulares, computadoras, satélites, autos eléctricos, armamento, turbinas eólicas y equipamiento médico. Es decir, son fundamentales para el desarrollo tecnológico. ¿Y por qué son el eje de una disputa geopolítica? Te cuento. Porque China tomó considerable ventaja en la extracción y procesamiento de las tierras raras. Y Estados Unidos vive con desesperación que su rival global domine un recurso tan desequilibrante. El gigante asiático concentra cerca del 80% de la producción mundial de estos minerales. Por lo que si en algún momento decidiera cerrar la canilla, Estados Unidos se quedaría sin materias primas para fabricar sus aviones, misiles, radares y satélites. En esta extraña carrera, Washington corre desde atrás. Su plan es tejer alianzas con países que tengan yacimientos de estos minerales estratégicos. Adivinaste, ahí entra Argentina. Al menos en 4 provincias de nuestro país hay tierras raras. Hay yacimientos en Catamarca, Jujuy, Salta y Córdoba. Y se cree que también en la región serrana bonaerense. ¿A vos te parecía raro el súbito amor de Donald Trump por Argentina? Bueno, no tiene nada de raro. Las tierras raras son parte de la explicación. Emanuel Jafrote es director en Electrónica y Comunicación. ¿Cómo estás, Emanuel? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué son esos nombres raros que acaba de decir Claudio? Y son elementos de la tabla periódica, la química que estudiamos todos en el colegio en algún momento, o casi todos. Y hay 17 elementos de estos que se encuentran en esas famosas tierras raras. Como lo dijo Claudio en el video, ¿por qué raras? Y porque básicamente no es que son extrañas o cosas así, es que son difíciles de minar. La minería de las tierras raras es un proceso complejo y son escasas en estas tierras. Están ahí en esas tierras, esos elementos están en poca concentración. Claro. Entonces, la Argentina tiene yacimiento, lo dijo Claudio, también se evalúa que en San Luis, hacia allá de la provincia de Buenos Aires, como lo dijo en el video. Y no hay un proceso extractivo todavía en la Argentina, pero sí hay un potencial. Mayoritariamente. Son rocas fosfóricas, vamos a decirlo así. No soy geólogo, así me van a disculpar.
pero son tierras, sí, son rocas que en definitiva contienen, la Argentina tiene un tipo de roca que se llama la monazita, que en definitiva hay varios elementos en esa roca, que hay que separarlos. El proceso de separación de estos elementos no es mecánico, no es hay un poquito de este elemento, un poquito de este elemento, sino que hay procesos químicos que muchas veces se hacen en el propio sitio de minería, con lo cual hay un impacto ambiental muy importante de esos tipos de minería. Y la Argentina tiene en cantidad, pienso de repente en el litio, que, bueno, la Argentina es parte del triángulo del litio. En el caso de las tierras raras, tiene una cantidad significativa. ¿Cuál es el interés de los Estados Unidos particularmente aquí? A ver, volvamos un poco para atrás. Sí. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos? Estados Unidos se dio cuenta de que está atrasadísimo con el tema del procesamiento, la minería y el procesamiento de las tierras raras para obtener esos elementos. China tiene toda la cadena completa. ¿Cuál es la cadena completa? Es la minería, refinar el producto minero, generar los metales, porque todos esos elementos son metales o metálicos, generar los metales y a partir de esos metales fabricar imanes o utilizar esos metales para enriquecer fibra óptica, por ejemplo, o otras aplicaciones. Esas dos son muy importantes, o fabricar pantallas de LED, por ejemplo, porque son propiedades físicas, electrónicas que tienen esos elementos de la tabla periódica de los cuales estamos hablando. O sea, la saca, la procesa y después hace un trabajo industrial, hace el valor agregado. Hace toda la cadena productiva. Está todo integrado. Estados Unidos tiene la minería, pero no tiene el resto. Entonces, no procesa. ¿Dónde procesa Estados Unidos? En China. Es un problema. Entonces tienen un problema y están un poco estresados al nivel de la producción minera propiamente dicho. Claro, pero ahí sí. te detengo un segundo, porque si Estados Unidos no tiene el desarrollo posterior, uno diría, ¿por qué no monta la fábrica y se pone a investigar o a mejorar el proceso en las etapas posteriores? Pero en el caso de la Argentina le interesa el mineral directamente. Por supuesto. Por supuesto. Por eso, desde la Argentina, ¿cuál sería un proyecto sensato? De desarrollar acuerdos con países que tienen el conocimiento tecnológico, como se hizo en muchos otros sectores, como el sector aeroespacial, por ejemplo, con el Arsaturno y todo eso. Se fue a aprender y se trabajó con países que sabían hacerlo para poder aprender y terminar haciéndolo uno mismo. En este caso, por supuesto, bajo las órdenes de Trump y definido por el gobierno de Milei, lo interesante es quedarse en una economía primaria y solo entregar el producto minero. Imagino que el costo de producción es elevado, es decir, no sé si hay empresas argentinas que se dedican a procesar tierras raras. Bueno, no hay procesamiento. No hay procesamiento. Desde los años 50 se produjo, entre comillas, muestras que representan 1 tonelada, más o menos, en todos esos años. China por año produce 270.000 toneladas de productos, que representa un 70-80% de la producción mundial. Estados Unidos, 45.000, que representa un 10%. Y el tercer país es Birmania, con lo cual podemos decir que hace un 8%, con lo cual podemos decir que China hace 78 a 90% de la producción mundial, porque son solo empresas chinas que explotan, digamos, los yacimientos en Birmania. La dificultad, como las reservas de minerales están en muchos países del mundo. La dificultad de la minería es justamente como hay poca densidad, hay que excavar mucho y hay que procesar mucho, con muchos productos, tóxicos, son ácidos que se usan para poder separar de forma química los elementos y después ir procesándolo. Bueno, Estados Unidos tiene la minería, pero no tiene ni la refinación, o tiene poca parte de la refinación, que no representa una parte muy importante a nivel internacional. También depende de China. El problema es que China empezó a planificar esto desde los 80, o sea, ya van 45 años, casi 50 años que vienen planificando eso y desarrollando la tecnología de forma propia. Estados Unidos recién se da cuenta
de que está atrasado en ese sector, como a muchos otros, les pasó en las telecomunicaciones más recientemente. Acuérdense que el 5G no lo tenían al mismo tiempo que los chinos y siguen corriendo atrás. Bueno, les está pasando eso en muchos sectores de la economía productiva de Estados Unidos. Voy a apelar a algún ejercicio de tu especulación geopolítica. A ver. Porque vos relatás un poco los destinos de las tierras raras. Claro, mi cabeza economista mezcla dos cosas. Digo, bueno, pero es más bien para el negocio de la tecnología y en todo caso más vinculado a la cuestión económica, o es más bien en clave militar. Lo pienso en cabeza de Estados Unidos, que está mirando. Mi problema es que avancen en términos militares o que me ganen el mercado de la tecnología, claro, de pantalla LED. Bueno, están las dos cosas. Están relacionadas, sí, claro. Están las dos cosas, claramente. Diría que la batalla de los celulares, si hablamos de celulares, lo que ganó China, China-Corea, desde hace bastante tiempo. Estados Unidos quedó muy atrás porque es Apple y nada más. Pero no es casualidad que la general Richardson sea la que vino por primera vez a la Argentina y habló de las tierras raras. ¿Por qué? Porque las tierras raras, los elementos que se extraen de esto, permiten fabricar imanes de alta precisión, de muy bajo peso, chiquititos, que permiten realizar, por ejemplo, sistemas para guiar misiles de forma muy precisa. Eso es una de las aplicaciones militares que existen. También se pueden hacer láseres de muy alta precisión que también sirven en el mundo militar. Entonces, están las dos cosas. Yo creo que les preocupa más a Estados Unidos la cuestión militar y no depender de un insumo que permita seguir escalando o proveyendo a sus aliados estratégicos, para no mencionar a nadie, de armamento made in USA, que de competir con China a nivel de las telecomunicaciones. Pero hay otro elemento que es la transición energética, donde también las tierras raras actúan mucho, porque cuando hablé de los imanes que permiten hacer sistemas para guiar misiles, también sirven para hacer lo que se llaman los inverter. Vieron que ahora vamos a cualquier supermercado y queremos comprar una heladera y ahora viene con inverter, y también el lavarropa y todas esas cosas. Bueno, los inverters son elementos de eficiencia energética que necesitan de esas tierras raras para ser compactos, de bajo peso y ser más baratos. ¿Qué debería hacer la Argentina? Y la Argentina hoy... ¿Qué crees que va a hacer Milei? Pablo, ya sabemos. ¿Qué debe hacer la Argentina? Ni te lo pregunto. Dale todo a los yanquis. No, ¿y qué le conviene, no? Porque teniendo todo esto... Claro. En cualquier sector, que sea con el litio, que sea con el campo, que sea con cualquier sector de la producción, donde hay un recurso natural o trabajado por el hombre, pero en base a la tierra, claramente a cualquier país del mundo que tenga recursos así le conviene desarrollar tecnología propia si lo logra planificar a mediano o largo plazo, o le conviene acordar, hacer acuerdos estratégicos soberanos, respetando la soberanía del país, pero adquiriendo tecnología ajena y aprendiendo, mandar a formar ingenieros a otro país para aprender esas tecnologías. China hizo eso durante los 40 últimos años. Yo fui profesor en París, en escuela de ingeniería, y el último año que ejercía ya, tenía sobre 150 alumnos, tenía 15 chinos. No, podemos poner de acuerdo una reforma laboral. Mirá, si hemos pensado un país de acá 40 años. Dejémonos de joder, hagamos lo que podamos. Déjame soñar un poco. No, yo creo que es estratégico plantear no solo la extracción y vender, de la misma forma que la soja, podemos vender el poroto de soja, pero estaría bueno transformarlo. Se transforma, hay industria argentina que transforma el poroto. Bueno, no se inventó todo acá, se fue a ver a otro lado su época cómo se hacía. Hay que hacer lo mismo con el litio. La electrónica, en el caso del litio, con las baterías de litio, las celdas de litio, se puede trabajar con otros países que lo saben hacer. Hoy se importan para ensamblarla, pero por ejemplo la electrónica que permite la gestión de una batería de litio, bueno, se hace en la Argentina. Hay empresas argentinas que hacen esto. Cada cadena tiene sus especificidades y hay que ir a hablar con el que sabe hacerlo. Y hoy el que sabe hacerlo no es Estados Unidos. Hace unos días escuchaba a Bessent,
acá decimos que es nuestro ministro de Economía, porque a esta altura del partido, pero en la entrevista que hace Trump, Bessent con el propio Milei, y Bessent allá en alguna medida tilda los países latinoamericanos en los que están interesados. ¿El resto de los países latinoamericanos tienen tierras raras? ¿En qué situación está Sudamérica en ese aspecto? Hay muchos yacimientos que aún no están ni siquiera descubiertos. Digo, pensemos que el tema de las tierras raras no es una minería barata. Sí. Es complejo, hay impacto ambiental, hay algunos países que todavía respetan su ambiente y dicen vamos a hacer un análisis ambiental, y eso muchas veces es una barrera casi negativa para poder empezar un proceso minero. Yo creo que toda la cordillera debe tener, a lo largo de toda la cordillera debe haber de esa tierra. Otra vez, no soy geólogo, con lo cual no me voy a aventurar mucho más en eso. Pero hay por todo lado. Australia tiene, Birmania tiene, China tiene, Rusia tiene, Estados Unidos tiene. Es algo que hay por todo lado, pero hay lugares donde hay mayor concentración. Entonces, donde hay mayor concentración, el costo de la minería es más barato porque sacó más con menos tierra que sacó, y hay lugares donde hay mayor más concentración, hay países más afines a permitir que vengan potencias extranjeras y hagan pelota al medio ambiente, y se lleven los recursos naturales, digamos. Y nosotros somos especialistas en esas cuestiones, ¿no? Claro. Por lo menos los gobiernos de derecha. Sí, bueno, hay una tendencia a olvidarse que digamos, esos recursos son de todos los argentinos, claro. y el presidente o el gobernador, porque muchas veces dependen de las provincias, o sea, son propiedad de las provincias, tienden a, por un 3%, otra vez, delegar, digamos, la explotación de esas cosas, ¿no? Emanuel, voy a aprovechar tu especialidad. ¿Qué viene en materia de electrónica y comunicación? Es decir, ¿qué viene después de esto? ¿Hacia dónde estamos yendo? Yo suelo decir, con desconocimiento, no me corregirás, pero que vivimos en un mundo en el medio de una revolución de las telecomunicaciones que quizás porque estamos viviendo con ella misma no terminamos de dimensionar, y que la celeridad de los cambios medio que nos lleva puesto. Es difícil identificar. Yo pienso hace 5 años las cosas que hacía y son bastante distintas a las de hoy, sí. En relación a cómo me comunico con la gente, cómo capto información, un montón de cosas. ¿Qué podemos esperar de acá 5 años, 10 años? ¿Cosas mejores o peores? No, seguro todas cosas horribles. Sí, nunca es triste la verdad. No, una falsa frase genial esa. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio es una falsa frase genial. Si la desmenuzás te das cuenta que no dice nada. Tan bueno no es. No, hay avances. A ver, en materia de telecomunicaciones, a grandes rasgos, vamos a ver la 6G, la 7G, la 8G, digamos, empecemos a hablar que hoy se está hablando ¿Pero qué es la 8G? ¿Qué vendría a ser para nosotros? No, a ver, ¿cuál es la carrera? ¿Cuál es la carrera? A ver, vamos a cambiar totalmente de tema ahí, pero ¿cuál es la carrera del mundo de las telecomunicaciones? Sí. Hoy el sector de las telecomunicaciones está teniendo cada vez más espectro de radioeléctrico para utilizar, para implementar la 2G, la 3G, la 4G, la 5G. Ustedes se dieron cuenta que en la Argentina hoy tenemos 2, 3, 4, 5G en paralelo. Más o menos de uso de banda para cada tecnología, pero tenemos de todo. ¿Por qué seguimos manteniendo 4 tecnologías cuando realmente sí estamos con, digamos, la 4 está muy instalada y la gente ya tiene teléfonos adaptados a esto? La 2G, aparentemente, tecnológicamente, sacársela de encima es un problema porque los SMS es un elemento muy barato que permite hacer comunicar con máquina entre máquina. Y para el servicio de voz todavía es lo mejor que hay, digamos. No se pudo inventar una cosa mejor que esto, al nivel de estabilidad. Bueno, la carrera es hacia más velocidad y más penetración y más bandas y todo. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Que ¿se acuerdan en algún momento cuando se licitaban bandas de frecuencia radioeléctrica para la 4G? Se hablaba, los canales de televisión no estaban contentos porque estaban diciendo nos van a comer el espectro radioeléctrico, claro, que se usa para radiodifusión. Bueno, ya lo ganaron en gran parte. La carrera, el avance tecnológico termina dejando de lado la radiodifusión, y todo lo que era la radiodifusión, como la TDA o como la vieja televisión analógica, termina obligada a subirse a Internet para poder llegar.
Entonces estamos cortando un servicio de radiodifusión, como había sido digamos, diseñado al principio. ¿Que la TDA no sirve más ahora, decís? No, claro que sirve. Al contrario, hay que militarla la TDA. Por eso hay que militar, pero yo pensé que al copar la radio, al copar las diferentes bandas y la mar en coche, lo que estás explicando, yo no soy muy ducho, que eso ya no tenía lugar para funcionar. No, ¿entendés? al contrario, que haya una parte del espectro radioeléctrico para servicio gratuito de televisión, para que cualquiera comprándose un televisor tenga un servicio. Sí. Es un paradigma importantísimo de militar y de defender. No volvamos a lo que teníamos antes del 2010, donde había una penetración de cable del más del 80% de la Argentina, porque si no, no se podía ver televisión. Claro. Volveremos a hablar del fútbol para todos en algún momento con el Mundial que se viene el año que viene. Ya estamos igual, Quédate tranquilo, ya estamos. Emanuel, muchísimas. La próxima te vamos a poner un pizarrón acá al lado, si no la pantalla, te digo. Aprendí en serio, un montón, Y te preguntamos todos, nos sentamos acá adelante y le empezamos a preguntar. Sí, yo tiro tizas igual. Siempre el que estaba Soy en el fondo pelota de voy a hacer slide, voy a hacer PowerPoint. Emanuel, muchísimas gracias. Excelente todo. Nos vamos un minuto a la tanda. Cuando volvamos, Irina Hauser, ¿de qué nos puede hablar? Sí, de la corte, efectivamente. Vamos a ver qué está pasando. En 2 minutos estamos de vuelta. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime. Una excursión increíble en La Rioja, ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Vivimos en tiempos acelerados. Ya existe un corazón impreso que latió y vos seguís renegando con el embrague. Es normal no entenderlo todo. Es normal sentir que te estás quedando afuera. La buena noticia es que podés ponerte al día. TechWeek, lo que viene empieza acá. Buenos Aires Ciudad. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Iuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV.
Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Betano, divertite a otro nivel con el bono de bienvenida. Y entre la Corte y Libra se me cruzaron un poco los temas. Sale Corte, entra Libra. Sí, igual la Corte hizo de todo esta semana. En algún momento lo vamos a retomar. Pero lo de Libra es muy importante. Vamos con Libra con, ya conocen, la portada. Los cuentos de la cripto. ¿Qué pasó, Irina, ahora? La Comisión Investigadora de Libra en el Congreso está teniendo unos avances importantes, bastante más que la investigación judicial, te diría. Y hubo un hallazgo que los va a sorprender, o no tanto ya a esta altura del partido. Hubo un antecedente de Libra. El año pasado mismo, sí. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de este evento, el Tech Forum? Sí. Este evento de tecnologías organizado por los Crypto Bros, amigos de Javier Milei, sí, recuerdo. Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos imputados, sí, judicialmente. En ese encuentro, Milei se reúne ¿con quién? Bueno, en ese encuentro se reunió con bastantes personas, sí. Pero se reunió entre ellos con el personaje que hoy nos interesa, que creíamos que se llamaba Julian P. En realidad se llamaba Pechi Aur, pero le vamos a seguir diciendo Julian P. Es más fácil, decirle Pechi, me gusta Pechi. En honor al chamullo, porque no lo sé. Por favor, decirle no lo sé Pechi. pronunciar. Decirle Pechi. Pechi, bueno. Julian Pechi. Resulta que una de las cosas que se ve que estuvieron haciendo en el Tech Forum fue gestar una criptomoneda antecesora de Libra, en la que pusieron varias fichitas estos amigos de Milei y el propio Javier Milei. La moneda, además, como se llama la empresa que pertenece a este hombre, a Julian P., sí. Y que fue utilizada y además mencionada por el propio Javier Milei cuando lanzó Libra, porque decía que era la empresa que iba a sostener el fondeo de pymes en Argentina, Keep Protocol. La moneda se llamaba Keep, la criptomoneda, la que, bueno, acuerdan evidentemente lanzar incluso con la figura de Javier Milei incluida como, bueno, como facilitador de esta promoción. Vos estás diciendo que antes de Libra hubo otro token, otra operatoria similar con un token que se lanzó en ese mismo Tech Forum. Exactamente, se presentó, de esto habló este hombre Julian P. ahí. Y bueno, el hallazgo en la Comisión Libra tiene que ver con movimientos en cuentas de Terrones Godoy. Sí. Mucho flujo de criptoactivos el día que se lanza esta criptomoneda.
y con posterioridad también, y que lo vinculan a este personaje. Pero bueno, vamos a escuchar cómo lo sintetiza Juan Marino, uno de los diputados de Unión por la Patria que está en la comisión, que lo explicaba de esta manera. Entonces, si volvemos al principio, vemos que usaron Keep, que no era un proyecto serio, que estaba estructurado para poder retirarse rápidamente, y a toda la gente que compró el token de Keep, sacarle la plata y quedársela, Terrones Godoy, Novelli y otros que conocemos quiénes son, y que como esto pasó bajo el radar y a nadie le llamó la atención, después elevaron la apuesta y probaron con Libra, haciéndola a un volumen mucho mayor, involucrando a Hayden Davis con un tuit fijado del presidente durante horas, demuestra la existencia de un modus operandi. Tenemos la prueba de transacciones y transferencias cruzadas entre Terrones Godoy y Novelli. Tenemos transferencias de Terrones Godoy a cuentas que después operaron durante la noche de Libra. Tenemos conexión directa de Keep Protocol con Terrones Godoy, dándole tokens, y que después eso se usó para fondear las cuentas en dólares de Terrones Godoy y de Mauricio Novelli. Hay una billetera virtual de Terrones Godoy que opera ese mismo 10 de diciembre en que es lanzada esta moneda, y tiene muchísimo movimiento, muchísimas transacciones, llega a ejecutar 400 transacciones, extrae, bueno, montos siderales, ¿no? $152.700 cripto, por ejemplo, en solamente 15 minutos esa misma noche. Dinero, parte del dinero que le manda a Novelli, por eso Marino habla de dinero que va y que viene, e incluso de esta moneda, empieza a operar con esta moneda llamada Keep en el mismo momento en que es lanzada. La billetera de Terrones Godoy recibe 6.750.000 tokens de Keep e inmediatamente empieza a venderlos. Todo esto es muy llamativo, pero lo quiero acompañar porque, como bien explica ahí Marino, acá hay lazos entre personas que fueron las que después promovieron Libra, las que pusieron Libra a la venta y las que entraron en otra clase de operaciones, de las cuales además hay sospechas por las que se hayan pagado coimas, ¿no? Para que fuera Milei quien salía a poner la cara por estas monedas. Son los mismos actores Exacto. que se metieron en este token. ¿Qué hicieron? ¿Hicieron subir el precio también? Claro, hicieron exactamente la misma maniobra, y la misma maniobra que hicieron con Libra. Por eso yo te decía, todas estas operaciones que hace Terrones Godoy hacen subir el precio y después se desploma la moneda. Hay un gráfico que comparte Martín Romeo, uno de los querellantes en la causa de Libra, que también lo mostraron en la comisión. No sé si lo tenemos, Juli, para mostrarlo, que muestra que lo que te revela es cómo va cayendo esta criptomoneda. Ah, mirá, tranquilo. Y cuando llega el 14 de febrero, que se lanza Libra, ya estaba prácticamente desplomada. Con lo cual Javier Milei sabía que había participado y puesto la cara, ahora te voy a mostrar los tweets, por esta criptomoneda, por Keep, que fue un fracaso, igual que otras criptomonedas que había promovido. ¿Y el rol del presidente en esto cuál fue? También salir a tener, incluso tuvo intercambios en la red social X con Keep Protocol y con Julian P. a cuento de este lanzamiento. Hay un tuit en particular, a ver si lo tenemos por ahí, donde, mirá, acá, esto lo postea Martín Romeo y dice: el retweet de Milei a la cuenta oficial de Keep Protocol, que fue el empujón final, un experimento para medir cómo el respaldo presidencial podía alterar el precio de una cripto. El resultado fue inmediato, el token se disparó y ellos vendieron. ¿Qué tuiteaba Milei? Fenómeno barrial. Ese título le ponía al reposteo de un detalle de la reunión. De Julian P. Claro. ¿No? Que estaba lanzando la moneda Keep en ese momento. Exactamente en ese momento. Estoy hablando de fecha, estamos hablando ahí, dice diciembre de 2024, que es el momento. Al año pasado era presidente, o sea, creo que está todo sobre la mesa. ¿Por qué él pone fenómeno barrial con el posteo de Keep Protocol, digamos, posteando la reunión con Milei?
también. Es decir, Julian de P. esa forma, claro, de esa forma lo promociona. Sí, él muestra, incluso, bueno, pone la foto. Hay otro posteo, a ver si lo tenemos, donde Keep Protocol pone la foto de Milei para hacer publicidad, para decirlo en términos un poco más criollos y vulgares. Ponen la foto de Milei para promover esta criptomoneda y además tienen un intercambio con adulaciones en la red social X, justamente a cuento de este lanzamiento de una moneda que termina siendo un fraude, igual que otras criptomonedas que apoyó Milei cuando no era presidente, e igual que ocurrió con Libra. Ahora, Irina, me imagino que el fiscal Tayano ya pidió todo. No, te imaginas mal. Siempre tengo que decir lo mismo. No, algo va a tener que hacer con esto porque es muy grosera la situación. ¿Pero en serio salió de la comisión y no del juzgado? Salió de la comisión este dato porque ellos empezaron a pedir a varias exchange algunos datos sobre algunas billeteras que sospechaban que estaban vinculadas a Terrones Godoy y a Novelli, y encuentran esas billeteras y encuentran los flujos de dinero. Ahora tienen que determinar, están pidiendo información sobre un envío en particular que sospechan que puede llegar a tener que ver con el lanzamiento de Libra, a ver de quién es esa billetera a donde fueron a parar unos cuantos dólares. ¿Podemos poner de nuevo la imagen de la caída de la cotización? Parece interesante justamente eso, porque tiene la misma estructura que tuvo Libra, pero además, claro, quizás uno no lo sigue tan de cerca, pero hacen subir el precio y después se empiezan a vender. Por eso se desploma el precio. Cuando venden, se quedan con los que compraron, que se comieron la curva de que la cosa iba para arriba. Los que se quedan con esos activos son los que tienen información privilegiada, que es evidente que en este caso eran ellos. Mirá, ahí está. Fíjate, claro, fíjate cómo al inicio sube. De hecho, si vos te fijás, bueno, las curvas o las líneas abajo muestran las operaciones. Las verdes son de demanda. Claro, al principio aparece mucha demanda que hace subir el precio y después se dan vuelta y aparecen los bastones rojos que hacen caer el precio. La diferencia es lo que se quedaron. Exactamente. Dice llanamente. Y además, lo grosero acá es que KIP llega casi con valor nulo, un valor bajísimo, o sea, ya se había desplomado esta criptomoneda. Cuando Milei pone su tweet publicitando Libra y diciendo que Keep Protocol era la empresa que se iba a encargar justamente de activar el fondeo de las pequeñas empresas con lo que se recaudara con la compra de Libra. Era un fracaso esa criptomoneda, ya había sido un fraude. Y Milei estaba poniendo en su tweet, uno de los links que ponía, era el de Viva la Libertad Project, que abajo decía Keep. O sea, más claro, imposible. Y esta empresa, además, en su momento intentó distanciarse del lanzamiento de Libra, ¿no? La de Julian P., y decir, no, bueno, nosotros al final no participamos demasiado, nos pidieron un favor, pero no tuvimos nada que ver. Bueno, lo que está quedando claro por el hallazgo de la Comisión Libra es que tuvieron un vínculo que fueron desarrollando mínimamente desde el 19 de octubre, que fue el día clave del Tech Forum, y que ese vínculo fue progresando hacia el lanzamiento de esta criptomoneda el 10 de diciembre, como te estoy diciendo, y que evidentemente perduró un tiempo hasta que en febrero se fue desplomando. Mauricio Novelli y Terrones Godoy, las sospechas desde el punto de vista judicial, lo que insisten las querellas, es que ellos fueron nexo con los empresarios extranjeros que vinieron acá a hacer negocios de blockchain y del mundo cripto y de tecnologías y de inteligencia artificial con el presidente Milei. Estos dos empresarios centralmente, uno es el falso Julian P. y otro es Hayden Davis, el estadounidense, que hoy no estamos hablando de él porque este es un hallazgo muy importante, pero que no deja de tener protagonismo en la causa, ¿no? Y en la investigación. Ahora, Julian P., yo les recuerdo, tuvo una reunión que quedó asentada en el libro de audiencias de la Casa Rosada con el presidente, con un nombre falso, como Julian P., con un nombre falso y un número de documento falso.
que para mí Tremendo. habla mucho de la modalidad que se utilizó justamente para construir todo este negociado, donde muy posiblemente se puedan realizar gran cantidad de delitos, que es una deuda que todavía tiene el Poder Judicial con este tema, una causa que ahora cambió de juez hace un tiempo, también un movimiento extrañísimo, la tiene el juez Marcelo Martínez de Giorgi, y como yo les vengo contando, también hay maniobras porque sean determinados camaristas los que la controlen. ¿Por qué? Porque evidentemente hay preocupación en el gobierno por este tema. Lo que acabamos de ver no es una pavada. No es una cosa menor. Irina, muchísimas gracias. Llegamos hasta acá. Le cuidamos bien el kiosquito a Caruso. No, chocaste. Les mandamos un gran abrazo. El Titanic. A Pablo, mañana, mañana le vamos a contar que hicimos cualquier cosa. Sí, cuando no obviamente. estuvo. Total. No, estuvimos Pepe, corriendo, bailando. A vos te va a creer. Gracias, Mariano.